Tenemos el hashtag alerta y por favor les pedimos que participen de esta conversación, es relevante. Esta semana, hace muy pocos días, la Cámara de Diputados y Diputadas rechazó un proyecto que buscaba declarar a los perros asilvestrados como especie exótica invasora. Esta ley había provocado mucha polémica. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, permitía la caza de estos animales. Algunos parlamentarios lo calificaron como un retroceso civilizatorio. Para profundizar más sobre este tema, para entenderlo bien, nos acompaña un especialista. Se llama Eduardo Silva. Él es médico veterinario afiliado al Instituto de Conservación y Biodiversidad y Territorio en la Universidad Austral de Chile. Doctor, bienvenido a Mega Noticias. ¿Cómo está? Buen día. Hola Daniel, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Doctor, sabemos que este es un tema delicado de hablar, hay que tratarlo bien, hay que usar las palabras correctas. Lo que ha pasado esta semana, usted por favor corríjame si me equivoco, mientras vemos imágenes de estos perros, se rechazó un proyecto que se había presentado justamente para poner a estos perros asilvestrados en la lista de especies exóticas invasoras y, entre otras cosas, poder, no sé, cazarlos, ¿no? Esto se rechazó por una amplia mayoría y he escuchado mucha repercusión, mucho debate, sobre todo del mundo científico, criticando esta medida. ¿Cómo lo podemos, cuál sería su primera aproximación a este rechazo de esta ley? Doctor, adelante. Mira, más que... Voy a dar un pasito más atrás, yo creo. Primero voy a hacer el quite quizás a la pregunta inicial. Creo que hay que hablar varios temas y el primer tema tiene que ver con la situación y el problema que representan los perros en general, no voy a hablar de silvestrado aún, para biodiversidad, también para la pequeña agricultura. Perfecto. Y por cierto, para el propio bienestar animal de los mismos perros. Okay. Entonces, en ese escenario que tenemos, la situación que tenemos en Chile es una situación bien problemática, con abundancias muy altas de perros en ambiente fuera de las propiedades, me refiero, que se traduce en una serie de temas. Por ejemplo, nosotros hicimos un diagnóstico acá en la región de Los Ríos hace un par de años, salió publicado el año pasado, en que trabajamos con encuestas y una serie de otros aspectos. Por ejemplo, 2/3 de las personas consideraban que los perros callejeros era un problema en los lugares donde ellos viven. 39% de las personas se ha sentido amenazada por perros en las calles donde viven. 36% de los tenedores de ganado ovino tuvo problemas por los perros. Y además, a partir incluso de propias encuestas, había fauna afectada en 80% de los sitios urbanos y 63% rural. Y si lo vemos a escala nacional, además podemos agregar algo más. Cuando nosotros vemos las especies amenazadas en Chile, en particular los mamíferos, y vemos los que podrían ser vulnerables, es decir, los mamíferos amenazados, excluyendo cetáceos y murciélagos, nos encontramos con que los perros son un problema para el 38% de los mamíferos amenazados. O sea, en términos generales, estamos ante un problema importante. Ahora, vamos a un paso adicional. ¿Qué perros son los que causan el problema? Perfecto, vamos. Y en esa parte, distintos trabajos que hemos realizado, hay trabajos que nosotros hemos realizado, por ejemplo, con Pudú en esta zona, otros colegas con Huemule, por ejemplo, en Aysén, y así en muchas otras partes del país, lo que han encontrado en general es que una fracción bien grande de los perros que causa problemas, de hecho, son perros con dueño. A lo anterior se suman, por ejemplo, en el caso de un caso muy emblemático, los huemules en lo que era la reserva Tamango, ¿cierto? El artículo en donde se documentó eso del colega Paulo Corti, en dicho artículo se reporta y es bien explícito que los perros que causan el problema en los huemules, que es un problema serio, ¿cierto? Es mortalidad en las hembras adultas, lo que tiene un problema importante en viabilidad poblacional, era causado por perros que venían desde la localidad cercana de Cochrane. Entonces, el escenario general que tenemos es que tenemos un problema muy importante de perros que deambulan libremente, donde una fracción importante tiene dueño, hay otra fracción que no lo tiene. Parte de esos animales caen en la figura de lo que hoy llamamos perro comunitario en el marco de la ley llamada Ley Cholito, ¿cierto? Así que, entonces en ese marco tenemos un problema bien amplio, donde la mayoría del problema es explicado por perro con dueño, otra parte es explicada por perros en general y una fracción potencialmente podría ser explicada por perros silvestrados. Doctor, mire, usted tuvo algunos minutos para explicar el marco general, usted lo ha estudiado, ya nos explicó el diagnóstico. Perfecto. Ese es el marco general de esta discusión, ¿no es así? He escuchado varios veterinarios, colegas suyos también, biólogos, en redes sociales que han sido muy prolíficos en videos también explicando esta situación. Y todos han dicho, usted me decía, yo quiero esquivar la pregunta del comienzo, pero muchos de ellos han dicho que fue un error.
lo califican de error, y en esto he visto bastante consenso entre especialistas en la materia, que fue un error no utilizar este instrumento. Claro, no es el único problema, como usted bien lo dice, ¿no? Acá hay un problema de perros con dueño también, hay una cuestión de tenencia responsable que hay que tratar sí o sí, como una segunda derivada o en paralelo. Pero la posibilidad de hacer esto, la posibilidad que entregaba esta ley, era algo relevante. Y así lo dicen varios de sus colegas. ¿Usted no está en la misma línea en ese sentido, doctor? Yo tengo una línea que no es exactamente la misma. Yo ¿En creo qué sentido? que el tema principal, ¿cierto?, requiere con urgencia abordar la ley de tenencia responsable. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando nosotros hablamos de la definición del perro silvestrado en el mismo marco del proyecto de ley, la ley indica, el proyecto indicaba que se entenderá por perro silvestrado todo aquel que ha nacido o se ha vuelto a su estado salvaje, viviendo sin supervisión o control directo de seres humanos, haciendo que actúe de manera agresiva ante la presencia de personas, llegando a atacar, dado su estado salvaje, animales domésticos y fauna silvestre a lo largo de nuestro país. Ese marco efectivamente da cuenta, ¿cierto?, de un espacio que no está cubierto en la ley de tenencia responsable. Pero para que tengamos una solución de importancia para la biodiversidad en general, también para la agricultura, nosotros debemos abordar también la mayoría del problema. Y la mayoría del problema, ¿cierto?, tiene que ver con aspectos que están cubiertos en el marco de la ley de tenencia responsable. Y, perdón, están mal cubiertos en la ley de Ya, tenencia responsable. La perfecto, ley de tenencia responsable tiene deficiencias graves. perfecto. Y en ese contexto, usualmente llamamos asilvestrado, aparte importante, un perro que vemos deambulando en los Ya, cerros. Pero la entiendo. misma evidencia científica Ujú. muestra que los perros con dueño pueden desplazarse 20, 30 kilómetros desde su casa, lo que lo hace muy complejo en su implementación. Entonces, la ley proveía herramientas que eran importantes, sin duda. Eh, la ley era suficiente por ningún lado. Perfecto. Entonces, a lo que voy yo, insisto con esto, yo entiendo su posición, doctor, lo que está haciendo, lo entiendo perfecto, de verdad. Tengo muchos colegas, amigos, digamos, científicos. Sé que no le gusta ser tan taxativo en algunas cosas, pero en este caso, muchos me han dicho, y lo digo en cámara, no voy a decir nombre ahora, ¿para qué? Pero están en redes sociales, que en el fondo estos no son mascotas. Los perros asilvestrados no son mascotas. Y muchos decían aquí, hay varios que confunden por formación, cuando votan, dicen, no, no, es que van a matar mascotas. Y se les llama que no son animalistas, sino que son mascotistas. Por lo tanto, aquí el perro asilvestrado, y en eso me gustaría que nos pueda dar esa explicación concreta, el perro asilvestrado no es un perro callejero, no es un perro de ciudad, no es una No, mascota que yo dejé salir y se me escapó un rato. A eso no, en quiero ningún llegar, caso. que quede claro eso. No, en ningún caso. De hecho, el desacuerdo que existe incluso dentro de la misma comunidad científica al respecto tiene que ver con cuál era el impacto de la medida, porque en el fondo, por ejemplo, hoy día, en función de Ujú. la evidencia científica en Chile tiene una localidad donde hay posible evidencia de perros silvestrados, que es Isla Navarino. Eh, Todo el resto de lo que está reportado, efectivamente, pudú, huemul, etcétera, no cae en esa figura. Ya. Entonces, la discusión que había, ¿cierto? Efectivamente, lo que usted dice es totalmente correcto. El proyecto de ley no afectaba a perros callejeros, no tocaba nada de eso. Eso es verdad. Y la discusión que tenemos tiene que ver con elementos que son importantes para abordar de verdad el problema y también es importante recalcarlo, pensando en el bienestar de todos los animales, ¿cierto? Incluyendo no solamente perros y gatos, ¿cierto? Sino que incluyendo la gran mayoría de la biodiversidad que tenemos en el país. Y en ese Exactamente. sentido, el proyecto de ley tenía algunos puntos positivos. Por ejemplo, el artículo 5, porque siempre los aspectos tienen que ver buscar la polémica, ¿cierto? Y es un poco lo que nosotros nos interesa ir a lo técnico. Por ejemplo, el artículo 5, ¿cierto?, traía prohibición de ingresar con perros a las áreas silvestres que son parte del SNASPE. Esa medida es indiscutible, es tremendamente positiva. Eduardo, Prohibición de ingresar con perros, etcétera. ¿Sí? Eduardo, solamente que te quiero sacar un momento con otra especie, no estabas preparado a lo mejor para esto, pero probablemente lo sabes. Dentro de las especies exóticas invasoras hay otro mamífero que está dejando la grande en términos de biodiversidad vegetal en el sur. Estoy hablando del castor. Ujú, En el caso del ujú. castor, por ejemplo, también aquí deberíamos estar hablando de algún tipo de erradicación, porque también ha generado polémica. En general, el manejo de especies invasoras involucra el control letal. Entonces, en el caso del castor es una discusión que tiene bastante tiempo y en este caso, efectivamente, hay que ver la factibilidad técnica de la erradicación. Pero en muchos casos lo que es viable es el control más que la erradicación y esos son aspectos que están en discusión y con una serie de otras especies, ¿cierto? Con el Perfecto. castor, con el bisón, etcétera, etcétera.
Eduardo Silva, médico veterinario del Instituto de Conservación de Biodiversidad y Territorio de la Universidad Austral de Chile. Gracias por estar con nosotros y compartir este tipo de definiciones, doctor. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias a ti.